Recording is on. Agradezco que se muestren, pero también entiendo perfectamente que cada uno tiene sus situaciones y sus cosas, así que ningún problema. ¿Me confirman si ven la lámina de la presentación? Yo lo estoy viendo. Fantástico, fantástico. Bueno, vamos a hacerla a dos voces, Evelio, porque tú te iré interrumpiendo entonces, porque como no lo hemos... No, a dos voces, vamos. Tanto tú como yo somos partícipes de cómo nació todo esto. Y esa es la primera explicación para los chicos de la clase, ¿no? O sea, en pocas palabras, cómo llegamos a esta sesión, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿siempre te ocurre esto en las clases? Que hay alguien que habla de un recurso en web o en... Bueno, yo desde hace un tiempo, la verdad que tampoco llevo tantísimo, bueno, con las tonterías igual ya 4 o 5 años dando clase en concreto en el máster BIM de Figurat, supongo que algunos lo conocerán. Sí, Figurat, claro. Y en el de Estructuralia. Pues desde que empecé a dar clase, la sensación que tengo, y lo he dicho en más de una ocasión, es que para mí es aquí hay que decirlo en voz bajita, es una bendición que haría gratis, porque lo que aprendo yo en las clases es muchísimo más de lo que me da la sensación que traslado a los alumnos. Y efectivamente siempre hay algún comentario, siempre hay alguna cuestión, alguna pregunta que te hace investigar un poquito más o algún comentario que te hace ver las cosas desde un punto de vista distinto. Y para mí es, desde luego, un lujo absoluto el poder contar con esta oportunidad que me dan el hecho de dar clases. En este caso, el recurso lo compartió un alumno del máster BIM especializado en infraestructura ferroviaria, en el que he participado como profesor. En concreto, he participado en la parte de definición de EIR, de requisitos del cliente, en la parte de definición de pre-BEP, del BEP. Execution Plan, del plan de ejecución BIM. Y esto, pero esto fue en la última sesión, la sesión que di de nomenclatura BIM. Con lo cual, bueno, al hablar de nomenclatura estábamos hablando de estructura de información. Yo realmente, en el fondo, quiero pensar que hablo de estructura de información constantemente, pero en este caso, nomenclatura era específicamente estructurar la información. Y en algún momento discutimos sobre las abreviaturas que convenía o que se recomendaban utilizar por parte de Building Smart España, en concreto. En el manual, no sé si lo conocen, el manual de nomenclatura en el uso de documentación con BIM, que publicaron, creo que el año pasado, sí, creo que fue el año pasado. Efectivamente, fue el año pasado porque ya nos va tocando la revisión este mes que viene. Pues en el marco de esa clase, una de las codificaciones que se plantea es la codificación del tipo de documento que se utiliza. Entonces, fíjate, veis que aquí tenemos la Uniclass, en una de sus categorías define el formato de la información. Bueno, pues este alumno dijo, hombre, nosotros en la empresa, es una empresa grande, bueno, ferroviarios, casi todos los que trabajan en ferroviarios son empresas grandes, pero en este caso el alumno me decía, nosotros dentro de la empresa utilizamos estas abreviaturas. Y lo cierto, a mí no me duele en prenda reconocer que no sé algo, lo cierto es que desconocía que Uniclass llegaba a este detalle. Claro, yo siempre me he quedado en la parte de elementos de construcción y me pareció un recurso pues buenísimo. De hecho, lo he recomendado en el capítulo español de Building Smart, precisamente para la incorporación de esta documentación como sustituto de la tabla de abreviaturas que utilizamos y mantenemos. Porque uno de los problemas de los sistemas de clasificación, y Luis seguro que abundará en el tema, es que no basta con hacerlo. Yo genero un sistema de clasificación, el que sea, decido que ese es el que se adapta a mí y pienso que ya está. Pero el problema es que no está. El problema es que como todo lo que nos rodea en este entorno de construcción es cambiante y como es cambiante va creciendo, van perdiéndose elementos, hay elementos que dejan de usarse
tal cual se conocen y empiezan a usarse de otra manera. Entonces, yo decía, caramba, si tenemos un documento de referencia que ya estructura la información de una determinada manera y además hay una organización que se dedica a mantenerlo, pues evitémonos nosotros el tener que mantener esa información. Y esto, consejo no pedido para todos ustedes. Si pueden hacer uso de un estándar que gestiona otro, muchísimo mejor, porque no les descarga de un peso enorme de gestión de esa información, de correcciones, de actualizaciones, de novedades, en fin. Ahora, a los fines de a los fines de guiar un poco a los muchachos que no están a nivel de posgrado ni de labor profesional en esto, disculpadme. ¿En qué se traduce en términos prácticos esto? Se traduce en que a la hora de enfrentarme a un CDE, a un entorno común de datos, en el que tengo literalmente miles de archivos. Miles de archivos. Ese es el problema. Vamos a empezar por definir el problema. El problema es que... A cualquiera de ustedes a que busque en su ordenador una información que hace 2 años que introdujo. Claro, 2 años que introdujiste en tu ordenador trabajando con por lo menos 25, 30 y pico de personas que están metiendo también muchísima información en el entorno común de datos. Efectivamente. Eso es así, pues. Y el entorno común de datos, por supuesto, tiene un índice, tiene un archivo de registro, pero tiene un repositorio, pero tiene distintos tipos de aplicaciones que jalan información del entorno común de datos. Eso es un poco para guiar a los chicos de qué estamos hablando, ¿no? Pero llevémoslo más cercano todavía. A ver cuál de los que están viéndonos ahora no recuerda haber visto en su ordenador o en la computadora de un compañero un archivo que se llame, pues yo qué sé, trabajo 3 definitivo. No, definitivo, piso, este sí es. Además. Efectivamente. O si no llega, definitivo 2 real, definitivo 2 impresión. Ese tipo de estructuras de datos que son efectivamente muy fáciles de entender por el que lo ve, en el momento en que lo ve, pero que tienen un peligro tremendo. Se pierden después en el tiempo, ¿no? Eso es información efectivamente que desaparece. Es información que carece de estructura para ser recuperada. Es información que en el fondo no es información, porque es información muy transaccional, es una información que me sirve ahora para resolver el problema que tengo ahora, que estoy muy apurado de tiempo, que lo único que quiero es entregarlo y ya después lo ordeno. Claro. Les hemos dicho eso de ya cuando haya... Tenga que entregarlo, cuando tenga que guardarlo. Efectivamente. Cuando ya vaya a limpiar, ya lo ordeno. Sí. Y no nos engañemos. Nunca lo limpias. No, eso se queda ahí. En el peor de los casos, se queda en la carpeta varios. Que esa carpeta es como entrar abrir las puertas del infierno a veces. Sí. Entonces, frente a este problema, que ojo, si es un problema para uno solo cuando trabaja de forma individual, cuando trabaja en su día a día, imagínense pues lo que dice Luis, 25 personas, 30 personas, 50 personas, equipos de distintas empresas, empresas con distintos departamentos que están bebiendo de la misma información. Todo esto es inmanejable si no hay un mínimo de estructura de información. Sí. Hablando del término estructura, a mí me encantó que en los URL, en la dirección web, está utilizado FI, que es Form of Information. Efectivamente. El 1070 es parte del URL de la página y me parece fantástico. Ellos deben haber estructurado también la información de la página web en términos de que no solo vieras el URL, sino que la API estuviera jalando información de ese mismo nivel de estructura. Es que, de hecho, ¿no? Probablemente esa información se esté generando de forma dinámica. Dinámica, eso es correcto. Desconozco y tampoco me he metido Sí, pero es lo normal en web, pues hoy en día las páginas no existen, se generan dinámicamente en el momento en que se cargan, así es. Y la única forma de generar algo de forma dinámica es ser capaces de trasladarlo a un algoritmo que entiende pues unas reglas, y esas reglas son las que yo le marco. Sí. Bueno, y estas reglas son precisamente la estructura de información, ¿no? Entonces, fíjense que es la clasificación en bienes, es un sistema que tiene por objetivo estructurar la información a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Eso no es más difícil que eso, ¿no? Más difícil que eso y es increíblemente muy complicado llevarlo a cabo. Yo te iba a preguntar, ¿qué usan? ¿Utilizan D-Rofus? ¿Utilizan un sistema de aplicación de bases de datos
para el entorno común de datos que es este En realidad los sistemas de clasificación no se orientan tanto, porque aquí yo he mezclado dos cosas. Por un lado, la estructura de información, que es común. Y por otro lado, el repositorio de los archivos y el manejador de archivos, ¿no? Dentro de los archivos de lo que llama la ISO 19650, que es la que de alguna forma rige todo el entorno BIM, dentro de esa norma se define pues cómo se deben nombrar los contenedores de información. Esos contenedores de información son pues carpetas dentro de carpetas ordenadas. Archivos también. Los documentos son contenedores de información. Entonces, define cómo se deben nombrar. Dentro de esos documentos están, como un caso especial de documento, los modelos BIM, los modelos 3D, los modelos geométricos a los que aderezamos con información. Bueno, pues parte de la información que incluimos dentro de esos modelos geométricos es o puede ser el sistema de clasificación que utilicemos. De tal modo que podamos definir los distintos elementos geométricos desde un punto de vista constructivo, desde un punto de vista pues ya más real, más objetual, más pegado a la realidad que pretenden representar. Y en ese caso se utilizan pues estas que están aquí listadas o cualquier otro sistema de clasificación para definir el elemento o bien por su función dentro de la edificación, del elemento. Del proyecto, del objetivo. De su función como elemento. O bien desde el punto de vista de su definición constructiva, o bien, bueno, desde el punto de vista que a nosotros nos interese. De tal modo que después, claro, los iremos definiendo en función de cómo los queramos recuperar. Yo sí necesito tener clasificados los elementos, pongamos, por ejemplo, pues por material. Bueno, pues si de alguna forma yo puedo añadirle esa información a los elementos, después cuando yo quiera recuperar el listado de materiales o el listado de elementos que tiene un determinado material... Ya lo tienes ordenado, claro. Efectivamente, irme al filtrado de esos elementos de tal modo que recupero la información en base a cualquiera de las estructuras que he planteado. Sí, hay zonas en las que se utiliza de forma bastante rígida un determinado sistema de clasificación, porque todo el sector lo utiliza. Sí. En España, como somos latinos, pues quizá la parte de rigidez la tenemos un poco más descansada y no hay ese hábito de clasificación o de estructura de información tan metódico, aunque pueden ver ahí que hay el Gubin Class que fue desarrollado en su día, creo que es del 18. 2018, ¿no? Creo recordar que sí. Desarrollado por un grupo de usuarios, ojo, por usuarios como nosotros, que decidieron que necesitaban o que veían conveniente para su labor profesional el contar con este tipo de sistema de referencia, porque a fin de cuentas, pues hombre, Uniformat, Omniclass, cualquiera puede utilizarlo, pero no deja de ser una referencia sajona, con modo sajón, referido al sistema constructivo y espacial sajón. Entonces, bueno, entiendo que hay diversas zonas en las que se puede utilizar con mayor facilidad. En el caso de España, pues será complicado. Total, que esta gente de GUINCAT pues decidieron crear este sistema de clasificación y con la suerte o el apoyo de su gobierno local que apostó por ello y lo ha implementado como parte de los requerimientos que hacen sus contratos. Cualquier contrato que haya de infraestructuras hoy en día en Cataluña requiere en el uso de BIM la incorporación del Gubin Class. Sí, bueno, eso es común en términos normativos en países, en organizaciones. Fíjate que en Uniformat, que es el General Service Administration de los Estados Unidos, el GSA, eso también hay un equivalente en el ejército americano. Entonces, todo el tipo de clasificación de equipos, de mantenimiento, que por supuesto tiene efecto en el mantenimiento, en el seguimiento de presupuesto, en el control del gasto, en todo lo que es la operación de una cosa como un ejército. En la operación, Luis, es fundamental. Indispensable, porque entonces eso te permite estructurar
presupuestos mensuales, equipo de trabajo, personal. Pensemos por un momento que yo tengo, pues eso, gestiono desde mi empresa o mi gobierno, mi institución, la que sea, gestiono pues diferentes localizaciones, con diferentes edificios, con diferentes equipamientos. Yo necesito de alguna forma uniformar la información que yo requiero de cada uno de estos elementos, porque, pues, por ejemplo, si yo no tengo claro cuántos metros cuadrados de vidrio tengo, o cuántos metros cuadrados de pavimento de mármol tengo, no sé cuánto tengo que Que contratar, limpiar, claro, que no sé cuánto mantener. tengo que Así es. limpiar, no sé cuánto, por poner una tontería, cuánto jabón cuánto jabón es normal que utilice al cabo del año. Sí, Porque hay unos rendimientos, hay unos gastos medios, hay una serie de informaciones que yo, más allá de la clasificación relacionada con costos y con los elementos constructivos, hay una información de mantenimiento que de alguna forma tengo que estructurar si quiero llevar a buen término. sí, esa fue la experiencia particular de nosotros con la universidad, con el trabajo de mantenimiento de la Universidad Central, porque se hizo y aquí no hay lámina de eso, y yo tengo otra presentación que lo que voy a hacer es que la voy a compartir con ustedes después, te la envío, pero que resumía un poco la dificultad expresa de lo que tú estás diciendo ahorita. Por eso te digo que no hay una lámina específica de eso, ¿no? Pero que sí, que sí fue la experiencia que tuvimos, tratar de normalizar los procesos de presupuesto, de dedicación de personal, de compras a través del BIM, y que el BIM tuviera la capacidad de arrojar cantidades clasificadas para todo este trabajo del que tú estás hablando. Es así, pues. Yo creo que es una de las partes fundamentales. Y bueno, como ven aquí en la diapositiva, la manera de acceder a esas clasificaciones, la manera de entrar esa información, bueno, fundamentalmente cuando estamos trabajando con modelos es a través de la aplicación de modelado. La aplicación de modelado Así me es. permite adjuntar información dentro de ese elemento, incrustarle datos a ese elemento, y entre los datos que yo puedo incrustarle son pues los datos de clasificación. Digamos, Para darles una idea, esa clasificación está en un archivo que es el formato del template, la plantilla de arranque de trabajo del levantamiento de los edificios BIM de la Universidad Central, de manera tal de que las columnas que diseñó Villanueva en el 54, que tenían un refuerzo esquinero metálico, ya el elemento, la familia o el elemento en Archicad que define la columna venga con esa clasificación de refuerzos metálicos esquineros dentro del frisado, ¿no? Ese tipo. Yo cuando haga un listado de los elementos, tengo perfectamente identificados cuáles son los Son. Eso es correcto. que no, y pueda tomar decisiones. Eso es correcto. Al respecto, fíjate, si me dejas ver un momentito la de IFC, hay una cuestión que me gusta resaltar. Bueno, yo La última. soy bastante pro utilización de... No, la de IFC, justo la que tenías antes, donde estaba cómo se introducen los datos en los elementos. Se introducen a través del modelador, pero también se utilizan otros sistemas, porque a fin de cuentas nosotros la información debemos garantizar, es una convicción mía que trato de que sea una convicción bastante más amplia. Debemos garantizar que esa información llegue a todos los puntos. Entonces, el formato que a día de hoy garantiza de forma independiente y con perfecta pervivencia los datos de construcción asociados a los modelos BIM es el IFC. Bueno, pues el IFC tiene un campo específico para clasificaciones, y lo digo en plural, para clasificaciones, de tal modo que un mismo elemento puede estar clasificado por su función, puede estar clasificado por sus materiales, puede estar clasificado por sus características constructivas, por su adecuación a uno u otro sistema constructivo. En fin, pensemos que un mismo elemento puede estar en distintas bases de datos con distintas características, con distintas propiedades, claro. Efectivamente. Bueno, pues a día de hoy, salvo de forma nativa, el formato que nos va a permitir esto es el formato IFC con su IFC Classification y la etiqueta concreta de la clasificación. ¿Por qué digo esto? Bueno,
Pensemos que esto no se trata de hacer un modelo estático con una información estática que aquí se queda y aquí se muere. No, esto vive. Esta información tiene que, de alguna forma, estar en constante revisión, en constante adaptación, en constante actualización, porque nuestras necesidades también son vivas. Nuestras necesidades no son hoy las mismas que eran cuando Villanueva diseñó las columnas. Entonces, Villanueva no pensó en ningún momento en que alguien le pondría una etiqueta de clasificación a un modelo BIM. Bueno, pues nosotros tenemos que garantizar, o deberíamos garantizar, que esa información sea capaz de vivir también o llevar la misma vida al ritmo que lo lleva el modelo y que lo lleva el activo, porque a fin de cuentas estamos hablando de gestionar un activo. Así es, y ese es el famoso proceso de desmaterialización de los objetos, donde los objetos se convierten en información y finalmente viven en software de bases de datos sobre aplicaciones de gestión de propiedades de IFC y de modelos y de comunicación, ¿no? A mí me gustó mucho esta lámina porque yo no había entendido que NBS llegaba al punto de desarrollar los plugins para Graphisoft, para Revit. Me pareció increíble que ya tuvieran definido el nicho de mercado que van a, fíjate, hay un tracking de costos, tienen un viewer. De que la herramienta se utiliza. Si yo le pongo a mi cliente, a mi posible cliente, a mi usuario, la vida sencilla, no va a optar por la complicada, claro. Y entonces aquí lo ves como incluso es una ventana dentro de Revit y ya está las secciones definidas, los requerimientos esto arma, que quería mostrarlo también, esto arma esta especie de árboles que ves a la derecha aquí en USB, donde están los sistemas de 4 o de 3 números que equivalen a la partida incluso de mantenimiento, de presupuesto dentro del sistema de clasificación IFC que ya está estructurada pues con las clasificaciones. Esto es en este caso USB, que es un viewer. Ellos me dicen que incluso cargan modelos IFC que son viejos y pueden actualizar la información. Pueden. A ver, acá tiene una muy buena herramienta para gestión de datos. Katia, ¿no? No, la gestión de datos la hacen directamente con una herramienta de USB. De hecho, con una herramienta que, si no recuerdo mal, diseñaron a medias con INECO, la Ingeniería Estatal Española, precisamente para agilizar ese trasvase de datos lo más posible y poder pues, trabajar con una hoja de cálculo en la que tengamos nuestro listado de elementos y poder cargarlos de forma masiva dentro de un modelo o retirarlos del modelo y actualizarlos como sea. Porque piensen que, ¿cuál es el sentido de toda esta estructura de información? No deja de ser, por supuesto, el que nosotros tengamos claro dónde estamos trabajando, pero a fin de cuentas, en el día a día, el objetivo es que esto sea lo que se llama machine readable, que pueda ser leído por la máquina, claro. por una máquina, porque nadie es capaz de gestionar esto con la cabeza. Yo me sabré pues 15, 20, 50, 100 códigos, pero no me los sé todos, ni tiene sentido que lo haga. ¿Tú ves que esto sea el próximo horizonte del uso de inteligencia artificial en el ciclo de vida de los proyectos? Pues ojalá, aunque soy bastante... ¿Existirá un GDP de sistemas de información de obras y de proyectos que haga inteligente? No sé si este sea el horizonte, ¿no? No sé si es el resultado. Lo que sí tengo claro es que cuanto más estructurada sea la información que le proveemos, más fácil va a ser que saque conclusiones. Se incorpore, sí. Cualquier máquina. Sí, y eso es algo que siempre ha sido el talón de Aquiles de las obras civiles, de los proyectos grandes y complejos. Y uno puede pensar que esto es un mal de la arquitectura de los años 80, pero la Filarmónica de Ámsterdam, el ELFI, se terminó hace 2 años y dobló el presupuesto del inicio de la obra. Al final terminó costando 2 o 3 veces más, ¿no? El nuevo aeropuerto, creo que era el nuevo aeropuerto de Berlín, que creo que se retrasó, no sé si fueron 5 años y se multiplicó el precio por una barbaridad. Incontrolable. Que muchas veces vemos
Yo digo, lo de ver el jardín de al lado más florido siempre es... Verde que el de uno. Sí, siempre. Y uno piensa que no, bueno, esto en Alemania seguro que lo hacen mucho mejor. Bueno, lo hacen No, 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 mejor, no, no. mejor, ¿no? Les toma una tonelada de tiempo y el doble de tonelada de dinero y de dedicación, pero bueno, los alemanes son incontrolables en términos de ser exquisitos en la producción, ¿no? Entonces... Luis, yo eso mismo pensaba hasta que cayó en mis manos algún trabajo en el que me ha tocado al lidiar con los alemanes. hombre, solo decir que se me cayó el mito bastante abajo. Pero Sí. claro, quiero pensar que era ese equipo específico, con ese proyecto específico, pero bueno, no... No digamos más detalles. Efectivamente. A mí me gusta mucho una palabra de emprendimiento que es la palabra glocal, que une global y lo local. A mí me parece que las clasificaciones son locales porque así como en Barcelona, en Venezuela existen Orben, que son clasificaciones de niveles de calidad en los productos y en los materiales y en los servicios y en las especificaciones de civiles también, de obras civiles. Pero los equipamientos son universales, son globales. O sea, yo pienso que allí el tema de las API en las clasificaciones y en la industria de la producción de los elementos constructivos es una oportunidad increíble. Yo creo que NBS enfocó bien el problema. Ahora la pregunta es cómo dentro de un ecosistema abierto como OpenBIM, como IFC, eso puede crecer de manera orgánica, ¿no? Bueno, al final es una cuestión de contar con herramientas y efectivamente el paso de NBS cuando disponibiliza la información a través de una web perfectamente estructurada, lo que está es anunciando ese tipo de herramientas en las que la información se genere de forma dinámica, de tal modo que yo no tenga que acudir a una definición como el que acude a un diccionario escrito, Exactamente, exactamente. definido en papel. Sí, sino que es una herramienta viva de información que se consulta, que se puede... Paso de hacer la consulta, de hacer la búsqueda, más que la consulta, a hacer una consulta. Yo ya no abro el libro para ver en qué página está. Lo que hago es lanzar la pregunta y esperar una respuesta. Una claro. pregunta que lanzo estructurada con un determinado formato para que esa API pueda entender qué es lo que le estoy preguntando y que me devuelve una respuesta igualmente estructurada, con unos datos que estarán cubiertos o no, que tendrá o no, pero que, digamos, yo voy a poder racionalizar dentro de mi herramienta. ¿Qué pasa? Que, bueno, esto es un camino que nos costará tiempo. Building Smart está en esa línea con el Dictionary que llevan desarrollando pues ya un par de añitos y que bueno, yo espero ver pronto. En realidad espero ver. Fíjate que en Venezuela la primera acción de trabajo estratégica de BIM que se hizo fue trabajar sobre un diccionario que estuviera tropicalizado a Venezuela, sí. Estaba detrás Leonardo Mata, puede ser. Leonardo Mata, eso es correcto. Tanto Leonardo como toda la gente de BIM Academy, de verdad que han sido súper espléndidos, ¿no? Visto, a lo mejor presentado por él o algo así. Pues efectivamente, porque a fin de cuentas lo primero que uno debe, el primer trabajo que uno tiene cuando se enfrenta a cualquier tipo de obra, que es pues, saber qué es lo que tiene delante. Si tenemos el predio vacío, si tenemos un edificio, lo levantamos el estado actual, si tenemos conocer la situación en la que estamos. Y para conocer la situación tenemos los seres humanos le ponemos nombre a las cosas y le ponemos nombre para conocerlo. De tal modo que el estructurar esa información, el conocer esa información pasa por tener, pues como bien decías, un sistema de clasificación o una forma de enfocar la información con la que vamos a trabajar que sea común para todos, pero además que sea adaptada a lo que tenemos nosotros. Que sea local. Que sea local, pero con una visión global de comunicación, de interoperabilidad, como es la palabra, claro. Entendiendo que cuando yo traigo una máquina de aire acondicionado, yo le llamaré como sea. Pero esa máquina
la ha fabricado Hitachi, la ha puesto un señor que ni siquiera conoce mi idioma en el mercado y lo ha puesto con unas características que yo tengo que ser capaz de trasladarle a mi jefe de operación, a mi jefe de mantenimiento, de forma inteligible. Bueno, pues de alguna manera Sí, yo tengo que ser capaz de establecer un vínculo entre esas dos partes, entre la parte que sí, produce ese equipamiento y la parte que finalmente lo opera. En un lugar concreto, porque Hitachi o, bueno, quien sea, Daikin está fabricando sus equipos para todo el mundo, evidentemente están completamente estandarizados, los equipos son los mismos aquí que en Japón, que en Alemania o que en Estados Unidos, se van a reparar más o menos igual, pero el tema es que no se van a llamar exactamente igual. Entonces yo de alguna manera tengo que actualizar esa información. A mí no me gusta mucho, no me gusta el término tropicalizarla porque normalmente tiene una connotación, desde mi punto de vista, de devaluar peyorativa, sí. pero entendiéndolo desde un punto de vista positivo, me toca tropicalizar la información. Me toca localizar, entendiendo la localización no como la traducción, sino como la adaptación a mi cultura, me toca adaptar a mi cultura los elementos con los que estoy trabajando. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que son clasificaciones que tienen que tener un ámbito, una ambición de globalidad, pero que tenemos que ser capaces de identificar en cada localización los rasgos característicos de mi mercado para adaptarlos precisamente a ellos. Ojo, sin perder la referencia global, porque aquí el problema está ahí en que podamos, en un momento dado, cuando estamos hablando de un determinado elemento, de una determinada pieza dentro de un puzzle constructivo, que es una edificación, saber identificarlo de forma unívoca en sea el que sea el actor que está trabajando sobre él. De tal manera que cada vez Totalmente, estamos totalmente. en escenarios más y más colaborativos, pues con más razón. Oye, esta última lámina que actualizaste con el IFC 4.3 me parece estupenda porque ya se ve cuál es la estructura. Bueno, yo particularmente hice el esfuerzo de tratar de catalogar algunas de estas clasificaciones de IFC para una plantilla tipo en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, y fue una tarea titánica. Al final Me lo creo. no logramos adelantar más allá de paredes y columnas 2 o 3 cosas, y los equipos de aires acondicionados nos estaban comiendo porque teníamos que actualizar pisos de servicios, ¿cómo se llama esto? De tipo sanitario, de hospitalario, pues, ¿no? Entonces, era muy difícil, fue muy difícil. Se tuvieron que hacer muchas cosas al mismo tiempo, pues. Ojo, con respecto a esto, aunque es un poco tangencial, yo he hablado de información dinámica y también tenemos que empezar a entender que los modelos de información con los que trabajamos son modelos que no tienen por qué tener incrustada de forma, ¿cómo decirlo? El término en inglés es hard-coded, no tiene por qué estar escrito de forma permanente y definitiva la información dentro de nuestros modelos. Nuestros modelos pueden ser entendidos, nuestros modelos de información, modelos en el amplio sentido, pueden ser entendidos como elementos, como bases de datos, como vistas de una base de datos que lo que nos permite es hacerle consultas mucho más potentes que la mera búsqueda de información. De tal modo que nosotros, y ya hay herramientas en el mercado, podamos preguntarle al modelo, establecer filtros para ese modelo y a partir de esos filtros que establezcamos dentro de ese modelo, obtener las respuestas que nos interesan. ¿En qué sentido? Pues me estabas diciendo, teníamos dificultades para seguir el ritmo de los instaladores. Bueno, probablemente porque para cada elemento tocaba hacer una acción manual o más o menos manual. Entonces, yo lo que propongo, lo que hay herramientas que ya están proponiendo es olvidémonos de la parte manual. Vayamos a hacer consultas a esa base de datos, que es nuestro modelo de información, y a partir de esas consultas generemos nueva información.
Por ejemplo, yo no quiero clasificar una y otra vez las columnas, pero sí quiero que las columnas, cuando yo las necesite, pueda filtrarlas por toda la información que ellas lleven. Yo quiero poder... Bueno, te comento cuál fue la estrategia operativa que hicimos. Los pisos, el piso 3, que era el piso donde se había comenzado a trabajar paredes y columnas, ese era el piso donde se comenzaba el sistema de clasificación. Y esa era la primera parte de la plantilla que se hacía. O sea, lo que se estaba reparando en términos más profundos era lo primero que se clasificaba y se reflejaba en el modelo BIM. Y se alimentaba en una plataforma en línea de mantenimiento. Ese era el objetivo. Y rescatar a las personas que trabajaban de mantenimiento en el edificio para que ellas quedaran actualizando esa base de datos con la información recurrente después del primer mantenimiento que estuviera en línea, porque antes no había mantenimiento en línea. Entonces ese era el objetivo, el lugar, el trabajo y la persona y el sistema. Un buen reto, precisamente la gestión de esa información. Claro, nosotros, o por lo menos en mi entorno, solemos verlo desde el punto de vista del modelo, pero la gestión de esa información trasciende el modelo, trasciende al mantenimiento, a gente que no va a estar en ningún momento manejándose en el detalle con el que nos manejamos nosotros, que van a estar manejándose en un nivel de abstracción muchísimo más alto, en el que no existen, por decirlo de alguna forma, paredes o no existen ventanas, existen elementos con nombre y apellidos que están dentro del plan de mantenimiento y que están en una ubicación. Entonces, el ser capaces de que esos actores generen y actualicen la información de los modelos de información es todo un reto. Es todo un reto porque no siempre las herramientas son las más adecuadas, desde luego no siempre son las más baratas. No siempre los encargados de esa gestión de la información son, por decirlo de alguna forma, los más formados para esa labor específica. Digamos que la parte de estructura de información es algo que le imponemos a mayores a esos colaboradores. Entonces, el hacerlo fácil, el buscar interfaces que nos permitan gestionar la entrada de datos, que nos permitan modificar esos datos dentro de los modelos de información, es completamente básico. Y un reto. Sí, fantástico. Y un reto, es así, es realmente un reto increíble, pero oye, muy agradecido, Evelio, ¿no? Yo no quiero extender más esto de lo prometido en términos de tiempo, Yo tampoco por respeto a los chicos, a ti, increíblemente agradecido. Me comprometo a compartir con ustedes el PDF de esa estrategia de mantenimiento de lo que llaman ahora Heritage BIM, de HBIM, en la Universidad Central. Me encantará compartirlo contigo y, por supuesto, con la clase para que lo vean como verlo porque y me encantaría tener un feedback tuyo de eso también, claro que sí. Pues encantado en cualquier momento. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, soy muy fácil de localizar en redes, así que encantado de atender a cualquiera de ustedes dentro de lo posible. Ojo, que tampoco. No, claro que sí. Súper agradecido. De verdad que sí, súper agradecido con los chicos, contigo en especial. Muchísimas gracias. Bueno, pues encantado, Luis, de haber podido hablar para tus alumnos y de nuevo, insisto, cualquiera de vosotros, encantadísimo de recibir feedback, comentarios o lo que sea, y espero no haber resultado demasiado aburrido. No, fantástico. No, nos hemos quedado cortos. Yo podría seguir hablando una hora de esto, pero estos chicos ya tienen 1 hora y media en clase. Y me parece normal. Sí, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, me despido ya. A ti un abrazo grande. Bueno, y a todos muchas gracias por asistir. Seguimos el próximo martes. Espero, bueno, compartiré los 2 videos, ¿ok?